Muy buenas noches a todos mis queridos amigos y amigas. Espero que estén muy, pero muy bien. Le damos la más cordial bienvenida a esta décima y última clase de este curso de origen e historia de la Cábala. En esta clase vamos, y ahora sí, en esta clase vamos a concluir con los últimos cabalistas que faltaban dentro del marco histórico. Vamos a también hablar de algunos profesores de la Kabbalah en la actualidad y, y cómo aportan a esta sabiduría actualmente. Hemos ido viendo la Kabbalah a lo largo del tiempo, desde el primer siglo, también siglos anteriores, cómo fue transmitiéndose esta sabiduría. Compartimos también algunos libros, compartimos personajes, eventos importantes dentro de la historia de la Kabbalah y esta sabiduría que se venía enseñando hace mucho tiempo. Nombramos episodios, nombramos fechas y tiempos cruciales en el cual se desarrolló la Kabbalah, pasamos por varios siglos y hoy, en la última clase, en la décima y última clase, vamos a entrar de lleno al siglo XIX, XX y XXI. Vamos a comentar todos los cabalistas que nos faltaron, que en realidad son muchísimos, pero que los vamos a nombrar, estos cabalistas que son muy renombrados y que han dejado obras importantes y que han difundido esta sabiduría. Y luego, mencionando a estos cabalistas, sus obras y esta masificación que han logrado, vamos a pasar a mencionar a los profesores que tenemos en la actualidad en relación a esta sabiduría espiritual de la Kabbalah. Estos que fueron quizás, son maestros no cabalistas, ya que muchos de estos cabalistas o muchos de estos maestros no están reconocidos directamente por el pueblo de Israel, pero de igual manera se consideran maestros por esta sabiduría que ellos conocen. Hay algunos cabalistas que han partido de este mundo y se le ha puesto el título de cabalista. Y es lo que pasa actualmente en algunos casos que pues, vamos a ver en esta clase. Que luego de que estas personas parten de este mundo se les reconoce como cabalistas. Por otro lado, de igual forma se consideran cabalistas. Y aquí debemos entender de que un cabalista que fuese llamado debe pasar por una serie de estudios y debe recibir enseñanzas directas de un cabalista formado que sea rabino y cabalista. Y esto lo hace oficialmente cabalista. Pero de igual forma tenemos profesores y maestros que nos enseñan esta sabiduría de la Kabbalah y también son considerados en cierta forma cabalistas o en otras palabras más bien maestros, profesores de Kabbalah. Quizás no han recibido el título, pero de igual manera comparten esta sabiduría. Son maestros, pero que quizás no han recibido esta sabiduría a través de un mecubal, de un cabalista judío, pero que de igual forma son considerados maestros. Así que con este preámbulo vamos a iniciar la clase número 10 e iremos uno a uno mencionando a estos cabalistas del siglo XIX, XX y XXI. Y vamos a comenzar por Rabbi Yehudá Leif HaLevi Ashlach. Él nació, vamos a ir de aquí hasta acá y luego de aquí hasta acá, y vamos a comenzar por Rabbi Yehudá. Él nació en el año 1884 y falleció en el año 1954. Es también conocido como el Baal Asulam.
Él fue un rabino y cabalista, Yehudá Ashlach. Nació en el año 1884 en Varsovia. A los 7 años de estudio, específicamente en el año 1891, él ya estudiaba el libro Etz HaHaim, conocido en español como el árbol de la vida, y cuyo autor fue Rabí Isaac Luria. Luego, en el año 1896, y con tan solo 12 años, comenzó a estudiar el Talmud y llegó a tener el grado de conocimiento que a los 19 años, a tal grado era su conocimiento, que a los 19 años llegó a ser ordenado como rabino. En el año 1921 se traslada a Israel y comienza una larga amistad con el gran rabino Abraham Koch. El rabino Koch reconoce que Ashlach es uno de los mejores intérpretes del sistema de Luria, también un famoso cabalista que hemos nombrado en clases anteriores. En el año 1926 se traslada a Londres, donde escribe su comentario al libro Árbol de la Vida, en hebreo Etz HaHaim, de Luria, que se publica en el año 1927. Luego, en el año 1928, retorna a la colonia británica de Palestina, actual Israel. Posteriormente, en el año 1932, se traslada a la ciudad de Yafo, Jopé, al sur de Tel Aviv, y entabla una gran amistad con el rabino y cabalista Yehudá Brandwein. Se forma así un círculo de estudios de Kabbalah que se reúne a estudiar durante todas las noches hasta el amanecer. En la década del 30 comienza el tratado titulado Talmud, que se llama Talmud Eser Sefirot, uno de los más importantes trabajos sobre el árbol de la vida y sus diferentes dimensiones. Ashlach entendió que rápidamente había que extender el estudio de la Kabbalah porque la nueva época requería frenar el egoísmo humano y porque la sociedad de consumo alcanzaría una etapa de confusión, ya que muchos seres humanos sentirían que esta vida carece de sentido. Como el cabalista Ashlach entendía que vendrían épocas de gran confusión social, la única forma de equilibrar a los hombres se produciría a través de la expansión del conocimiento de la Kabbalah fuera del marco del pueblo de Israel, es decir, darlo a conocer al mundo entero. Por consiguiente, en el año 1943 se traslada con su familia a Tel Aviv y durante ese periodo escribió 18 horas al día. Trabajó años para terminar las más grandes interpretaciones al libro del Zohar de todos los tiempos, titulada Hasulam, que en español es La Escalera. Finalizó su obra en el año 1953, es decir que al escribir este libro se demoró 10 años esta interpretación titulada Hasulam, La Escalera. Este fue el tiempo de su estudio y de la escritura de este libro, La Escalera, que se llevó a cabo en el año 1943 hasta el año 1953. Ashlach fue el principal intérprete de la Kabbalah en el siglo XX. Nadie había realizado un trabajo similar desde tiempos de Shalom Sharabi, Lusato y Baal Shem Tov. Es decir, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, nadie había logrado un trabajo enciclopédico de estas características. Al final de sus días se quedó sin dinero para comprar tinta y papel y por ese motivo no pudo escribir más. Y luego fallece en el día del perdón, en el día de Yom Kippur del año 1954.
Por consiguiente, vamos a mencionar al Rabí Baruch Ashlag. Nació en el año 1907 y 1991 y que era precisamente hijo del sabio cabalista, del anterior, ya mencionado. Baruch nació en Polonia en el año 1907 y falleció en el Estado de Israel en el año 1991. Uno de sus más importantes discípulos, el rabino Michael Leitman, o Michael Leitman, para que usted lo pueda ahí googlear, que aún está vivo, fundará en su honor la organización Benei Baruch, Hijos de Baruch. Rabí Baruch Ashlag, a la edad de 15 años, junto a su padre, se trasladó a la entonces colonia británica de Palestina. Estudió en profundidad la Torá, literal, el Talmud y por supuesto la Kabbalah. Tenía un conocimiento impresionante de todo el judaísmo. Nunca ejerció como rabino, pero se dedicó toda su vida a trabajos sencillos, a estudiar y enseñar. Ahora vamos al siguiente cabalista llamado Rabí Isaac Kaduri. Él nació el 28 de enero del año 1000, en el año 1901, corrijo, y falleció en el año 2006, hace aproximadamente unos 15 años. Él falleció el 28 de enero del año 2006, donde moría en Israel con 105 años. Rabí Isaac Kaduri, el que usted ve aquí, fue uno de los más importantes cabalistas del siglo XX, el rabino Isaac Kaduri. En realidad nadie conocía exactamente su edad. Algunos especulan que posiblemente era mayor de edad. Era mayor de lo que se pensaba. A los 16 años se trasladó desde Bagdad, natal, a la entonces colonia británica de Palestina. Dice la leyenda que el rabino Yosef Haim le bendijo cuando él era un joven, deseándole larga vida, y le anunció que él podría ver al Mesías de Israel. Según cuentan algunos, el 4 de enero del 2003, el propio Kaduri informó a sus íntimos que se encontró con el Mesías y habló con él. Interesante la historia de Rabí Isaac Kaduri. Nunca publicó ninguna obra escrita, sino que todo su conocimiento era producto de la tradición oral de la mística judía. Con el tiempo se fue convirtiendo en uno de los cabalistas más importantes del pueblo de Israel durante el siglo XX. Y lo más curioso es que se le atribuían poderes milagrosos de curación de enfermedades, además de arreglos matrimoniales y de nacimientos aparentemente imposibles e incluso de resurrección de muertos. Su hijo, David Kaduri, su padre, lo que menciona de él es que curó a muchos de diferentes enfermedades y extrajo a 20 o más dibuk, que se conocen en otras palabras como almas. En plural se le dice dibukim, que son almas de ambulantes que ingresan en cuerpos humanos, demonios de personas poseídas, y cuenta, según el hijo de David Kaduri, que su padre curó a muchos y extrajo a más de 20 dibuk. Por otro lado, ejerció la Kabbalah práctica para sus curaciones. Durante sus últimos años dirigió la Yeshiva Nahalat Isaac y puede ser considerado uno de los últimos cabalistas a quien se le conoce públicamente poderes paranormales.
Finalmente, a su entierro asistieron 300.000 personas. Interesante la vida de Rabí Isaac Kaduri. Ahora vamos al siguiente, Rabí Aryeh Kaplan. Él era un escritor judío ortodoxo que nació en Nueva York en el año 1934. Luego él fallece en el año 1983 y puede también ser considerado uno de los cabalistas más importantes del siglo XX. Su familia descendía de los judíos sefardíes, de apellido Renacati de Salónica. Las interpretaciones que tiene Rabí Aryeh Kaplan son en relación al Sefer Jabair y al Sefer Yetzirah, lo cual actualmente son los mejores manuales de comprensión profunda de la Kabbalah. Estas son las interpretaciones que hace Rabí Aryeh Kaplan. Su proyecto fue el de coordinar y conciliar las nuevas teorías científicas en el estudio del misticismo judío. Kaplan puede ser considerado como el primer erudito. Además, él era físico y que trabajaba en la elaboración de un camino moderno para el misticismo judío. A partir de sus interpretaciones, podemos comprender cómo los avances científicos, sobre todo el campo de la física, revelan muchas de las antiguas intuiciones desarrolladas en los textos místicos del judaísmo. Sus primeros trabajos se fundamentaron en el pensamiento del rabino y cabalista Nachman de Breslov y posteriormente se interesó por todo el pensamiento místico del hasidismo. Particularmente estudió las técnicas de meditación que lo llevaron a comprender el sistema del cabalista Rabí Abraham Abulafia. En el año 1976 terminó la traducción completa al inglés de la obra El Meam Loes, de su original en hebreo y en ladino. Trabajó en la armonización de la ciencia y el judaísmo. Luego fallece en el año 1983, muy joven, a los 48 años, y fue enterrado en el cementerio del Monte de los Olivos en Jerusalén, Israel. Ahora, el siguiente cabalista es conocido, quizá usted lo vio en alguna red social, el Rabí Mishael Lightman. Nació él en el año 1946 y él está asociado al movimiento de Benei Baruch. Él nació en Midbex, en la Unión Soviética, en el año 1946. Además es profesor de ontología y doctor en filosofía. Aunque no tiene oficialmente el título de rabino, como muchos otros cabalistas a lo largo de la historia, es considerado un rabí. Esto ha sucedido habitualmente en la historia judía. No sabemos en verdad si los cabalistas fueron rabinos ordenados o fueron considerados como rabinos por las generaciones posteriores. Desde el año 1979 hasta el año 1991 fue discípulo de Rabí Baruch Ashlag, quien lo alentó a estudiar y a publicar sus ideas. En el año 1983 publicó sus primeros 3 libros. Luego, en el año 1991, a la muerte de su mentor, creó la organización Benei Baruch para expandir a nivel internacional las ideas del misticismo judío desde la perspectiva de su maestro Baruch Ashlag y de su padre Yehudá Leib Ha Levi Ashlag, conocido como el Baal HaSulam.
El cabalista Lightman es además máster en biocibernética y entiende la Kabbalah como un sistema de comprensión total de la realidad. Su organización Benei Baruch, Hijos de Baruch, en homenaje a su maestro, se ha expandido a nivel internacional utilizando la difusión de los contenidos de Internet. Lightman ha publicado muchas obras y ha extendido el estudio del misticismo judío a diversos grupos a nivel internacional. Además, dicta conferencias en todo el mundo. En el año 2000, la Enciclopedia Británica anunció que el sitio web de la organización www.kabbalah.info es considerado el portal web de más alta calidad en contenidos relacionados con el misticismo judío. El movimiento Benei Baruch se encuentra en expansión en el mundo y sus miembros se reúnen a estudiar y a seguir sus enseñanzas virtualmente o a organizar diferentes seminarios del rabino Lightman. Seguimos con el próximo rabí cabalista, Rabí Mordejai Scheinberger, y el movimiento Hor HaGanuz. En el año 1989, el rabino Mordejai Scheinberger fundó la ciudad de Or Ganuz, al norte del Estado de Israel. La palabra Or HaGanuz significa la ciudad de la luz oculta. Se encuentra a 730 metros de la altura en las colinas de Galilea. Tiene una población aproximada de 400 habitantes, 450 judíos seculares laicos que adoptaron el modo de vida ortodoxo. El rabino Scheinberger situó la ciudad cerca de Merón, donde, según la tradición del judaísmo, se encuentra enterrado el autor del Zohar, Rabí Shimon Bar Yochai. El rabino Mordejai recibió la tradición mística del rabino y cabalista Yehudá Tzvi Brandwein, el cual su vida data del año 1903 hasta el año 1969, quien, a su vez, recibió la tradición del rabino y cabalista Yehudá Ha-Levi Ashlach, cuyo nombre también mencionamos. En el año 1988, el rabino Haim Zuckerberg, que en su vida también relata del año 1956 hasta el año 2009, conoció al rabino Chaim Berger y se unió al grupo. Zuckerberg había conocido en la ciudad uruguaya de Montevideo, era educador, músico y compositor de música sinfónica y de cámara. Zuckerberg trabajó sobre los valores universales de la tradición del judaísmo y profundizó sobre la Kabbalah. Zuckerberg creó el proyecto Jalel para la difusión de la Kabbalah en el mundo castellano hablante. La señorita Sara Kalnicki Gross apoyó económicamente su proyecto de difusión internacional de la mística judía. A raíz de este proyecto, el rabino Zuckerberg comenzó a viajar dictando conferencias sobre el misticismo judío en diferentes países. Mario Nissim, en el año 1951 en Barcelona, es uno de los más importantes propulsores de la difusión de sus enseñanzas en la actualidad. La principal discípula del rabino Zuckerberg es la cabalista Judith Haliuá, que vivía en Madrid y que actualmente reside en la ciudad de Tel Aviv, Israel. El rabino Zuckerberg publicó
varias obras entre las cuales se destacan la Kabbalah, la esencia de la percepción judía de la realidad, con la cual fue escrita publicada en el año 2006, y la esencia, el infinito y el alma en el año 2006. El movimiento de Organus está creciendo en todo el mundo. Vamos al otro cabalista conocido como el Rabí Yitzhak Ginsburg. Y con el movimiento conocido como Gal Einai. El rabino Yitzhak Ginsburg nació en San Luis, en Missouri, Estados Unidos, en el año 1944. Estudió matemáticas y filosofía. Posteriormente, estudió con el famoso Rebbe de Lubavitch, por lo que recibió la Kabbalah a través de la vertiente hasídica. Sobre su personalidad, la organización Or Ein Sof de Barcelona, que representa una rama de la organización internacional Gail Einai, dice lo siguiente. Después de trasladarse a Israel en el año 1965, el rabino Ginsburg comenzó a elaborar un estudio a partir de su conocimiento íntimo de estas enseñanzas tan profundas, hasta hacerlas espiritualmente relevantes para el judío moderno, para que en los textos originales son prácticamente impenetrables. Usando su formación académica para presentar estas ideas clásicas en su lenguaje conceptual y un sistema que le habla a la mente del siglo XX. El rabino Ginsburg pudo liberar un vasto tesoro de conocimiento del cual muchos han estado sedientos largo tiempo. La familiaridad del rabino Ginsburg con las matemáticas, la ciencia, la filosofía, la psicología y la música le han permitido relacionar la antigua sabiduría de la Torá con las tendencias actuales del pensamiento académico y la actividad artística. Además, es un talentoso músico y compositor, habiendo producido grabaciones de música original, en la que ha llevado a los motivos hasídicos y el estilo clásico a una fructífera interacción. En la actualidad, el rabino Ginsburg vive con su esposa e hijos en la localidad rural hasídica de Kfar Chabad, donde enseña, además, en toda la tierra de Israel, desde la moderna Tel Aviv hasta los ancestrales pueblos de Shechem y Hebrón en Judea y Samaria, donde muchos de sus estudiantes están reclamando antiguos derechos de las poblaciones judías del lugar. Su público incluye estudiantes de las yeshivas y académicos, hasidim y empresarios, amas de casa y políticos. En los últimos años, el rabino Ginsburg también ha realizado giras alrededor del mundo, participando en charlas y seminarios. El rabino Ginsburg es autor de varios libros de Kabbalah traducidos al castellano, como por ejemplo El misterio del matrimonio, año 2004, Psicología y Kabbalah, año 2005, Kabbalah y Meditación para las Naciones, año 2009, Meditación y Kabbalah, junio del año 2020. Tiene otras publicadas en inglés y en hebreo y que aún no han sido traducidas al castellano. El movimiento Gal Einai tiene una importante presencia virtual y alumnos en todo el mundo. Este es el rabino
y cabalista que hemos hablado, Rabbi Isaac Gimbur, el cual es este que está aquí. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a otro rabino y cabalista, conocido, este que está acá, Rabino Philip Berg, y con su movimiento de Kabbalah Center. En el año 1928, dentro de la ortodoxia, en el barrio de Brooklyn, nació un joven judío llamado Shraha Feibel Gruberger, que será conocido como Rabbi Philip Berg. Estudió en una yeshiva local y hay quienes aseguran que tuvo el título de rabino en el año 1951. Se casó con Rebeca, su primera esposa, hija del gran rabino y cabalista Yehudá Brandwein, y luego en el año 1965 el rabino Berg fundó junto al rabino Yehudá Brandwein el Instituto Nacional de Investigaciones sobre la Kabbalah, que con el tiempo será llamado como Kabbalah Center. El rabino Brandwein falleció en el año 1969. Luego, en el año 1971, el rabino Berg se casó con su secretaria Karen, con quien tuvo 2 hijos, Yehudá Berg y Michael Berg. Durante 2 años, desde el año 1971 al año 1973, vivieron en Israel y posteriormente se trasladaron a Nueva York, donde crearon su primer centro para el estudio de la Kabbalah. En el año 1984 se trasladaron a la ciudad de Los Ángeles, California, donde comenzaron a difundir sus enseñanzas. El rabino Philip Berg enfermó en los últimos años. Por ese motivo, su mujer Karen Berg y sus 2 hijos se hicieron a cargo de la dirección del centro de Kabbalah. El centro del rabino Berg se está extendiendo a nivel internacional por prácticamente todos los países del mundo. La ortodoxia clásica del judaísmo ha criticado el movimiento de Berg porque, según sus postulados, es contrario al espíritu de la Kabbalah. Pero vamos a mencionar lo que nos dice al respecto el doctor Mario Saban en su tesis de Maseh Bereshit. Él dice lo siguiente: particularmente me parece importante la difusión que realiza este centro a nivel internacional, pero como todo movimiento que se populariza, ha perdido muchos de los contenidos fundamentales de la antigua mística del judaísmo. Temo que la crítica que una parte de la ortodoxia realiza a este movimiento sea el resultado de envidiar su expansión y el éxito que ha alcanzado. En los últimos años, muchas celebridades del espectáculo se han acercado a este movimiento, hecho que ha favorecido una mayor difusión de la Kabbalah a nivel internacional. He conocido personalmente a muchas personas que ingresan al estudio de la Kabbalah a través de este grupo y que posteriormente continúan su camino de ascenso espiritual. Es difícil situarse a un punto de equilibrio objetivo en este asunto. Por una parte, la expansión de la Kabbalah es positiva para mucha gente, pero cuando un movimiento se expande, comienzan los problemas derivados de un proceso del mismo que afectó al cristianismo, que nació como un grupo mesiánico judío interno dentro del judaísmo hasta convertirse en iglesia. Este es el riesgo que afrontan este tipo de movimientos que pasan por un periodo de crecimiento que puede llevarlos a desarrollar con el tiempo una institución
contraria al espíritu inicial con el que fueron creados. De todos modos, no hay duda que el trabajo de difusión de la Kabbalah que ha realizado este movimiento es muy importante y que tiene una presencia tanto física como virtual. Interesante la historia de este gran cabalista conocido como Philip Berg. Ahora vamos a continuar con otro cabalista conocido como Albert Goslan. Kabbalah Mashiach es dirigido por Albert, quien es maestro de Kabbalah, iniciado en Kabbalah desde hace más de 35 años. Y fue iniciado precisamente por el maestro Yehiel Shemer, director de la Escuela de Kabbalah de Tel Aviv. Albert Goslan lleva más de 25 años enseñando. Lleva enseñando la Kabbalah del Sefer Yetzirah, la Kabbalah de Ramjal, la Kabbalah de Arizal, la Kabbalah del cabalista Gaón de Vilna, la Kabbalah de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Kabbalah de Rabbi Abraham Abulafia y de otros maestros de feliz memoria. Lleva enseñando Albert Goslan la Kabbalah de cada uno de estos que hemos mencionado. Es autor y escritor y ponente. En el año 2009 crea la Escuela de Kabbalah y Meditación Cabalista llamada Yehiel Foundation. Difunde las enseñanzas de los secretos del cielo y técnicas de meditación cabalística a través de la web Kabbalah Mashiach y el canal de YouTube Kabbalah Mashiach. También ha creado la web de Almas Hermanas para facilitar el encuentro de las almas hermanas y formar parejas, y así también como la web de Club de la Redención y el Club de la Tefilá. Ha realizado conferencias de Kabbalah en México, Estados Unidos, España e Israel y ha escrito 24 libros, los cuales son los siguientes: el libro de la Redención del año 2008, la Kabbalah de la conexión con Dios en el año 2012, la Kabbalah de la Vuelta al Edén, tomo 1, Bereshit, año 2014, la Kabbalah de la Vuelta al Edén, tomo 2, Shemot, año 2015, la Kabbalah de la Vuelta al Edén, tomo 3, Vayikra, año 2016, el libro de Yonin, tomo 1, año 2016, la Kabbalah de la Vuelta al Edén, tomo 4, Bamidbar, 2016, la Kabbalah de la Vuelta al Edén, tomo 5, Devarim, año 2017, el libro de Yonin, tomo 2, el regalo de Shabbat, año 2017, el libro de Yonin, tomo 3, el poder de la Mikve, año 2018, secretos cabalísticos del Sefer Yetzirah, año 2018, la Kabbalah de la Tefilá con Kavaná, preliminares, año 2018, sexualidad cabalística, año 2019, el libro de Yonin, tomo 4, las naciones liberadas del yugo de los príncipes celestes, año 2009, la Kabbalah del éxito en los negocios, año 2019, los secretos de Shabbat, año 2019, el libro de la conferencia La joya de la sabiduría de Metatrón, año 2019, el arte de moldear circunstancias, el Fénix brillante, año 2019, el teclado de la computadora divina, año 2020, el Fénix brillante, el propósito de la vida en la tierra, año 2020, el libro de Yonin, tomo 5, ¿Qué son los Erev Rav? Año 2020. La Kabbalah de la Tefilá con Kavaná Sidur 1, año 2020. La Kabbalah de nuestro guía espiritual, año 2020. Y el mal o el Satán hace Teshuvá en el año 2021. Y estas son todas las obras y conferencias que también él ha dado, que son pero maravillosas. Y luego concluimos esta pestaña, esta diapositiva con Dat Mikra y Kabbalah Coach.
dirigida por el rabino Daniel Chapán, quien llegó a Jerusalén hace 13 años y además donde tenía muchísimas dudas y preguntas, por lo que desde ese entonces se sumergió en el estudio de la Torá. Todo este tiempo estudió en las principales yeshivot, es decir, escuelas de Torá del país, centros de estudios rabínicos, donde estudiaba durante 10 a 12 horas diarias. Estudiaba de 10 a 12 horas diarias buscando respuestas a estas preguntas con las que fue a Israel. Durante este tiempo no solo se enfocó en la Torá desde un punto de vista intelectual, sino pretendió que su vida cambie aplicando aquellos conocimientos que estaba adquiriendo. Entendió que además que el conocimiento y el desarrollo personal tienen que ir de la mano, lo que lo llevó también a formarse en las mejores estrategias de crecimiento personal que hoy aplica. El rabino Daniel Chapán, uno de sus maestros, lo empujó literalmente a empezar a compartir todo este conocimiento que acumuló durante esos 13 años, estando inmerso en yeshivot a causa de su estudio. Lo que desea conseguir en Dad Mikra y Kabbalah Coach es ayudar a aquellas personas que saben que en la Biblia hay un mensaje divino para su vida, pero no terminan de entenderlo. Se intentan acercarse a él, pero no llegan a comprenderlo. Gente que no encuentra quien les ayude a ver ese mensaje completo. Un mensaje integral y armónico que forma un camino que nos lleva a nuestro propósito de vida. Aquí tenemos entonces que su objetivo es ayudar a aquellas personas que tienen muchas preguntas sin respuestas, personas cuya alma está sedienta porque sabe que hay mucho más, que hay más profundidad y saben que la Torá contiene estos secretos y respuestas a esas preguntas que les harán verlo todo muy distinto y de otra forma plantearán en sus vidas una perspectiva diferente de cómo observar la vida. Y se enfoca en esas personas que están cansadas de escuchar lo mismo de siempre y enfocarse en los secretos y dar respuestas a esas interrogantes. Los cursos que imparte son los tesoros de la Torá para tu vida, cursos de hebreo bíblico, curso online, introducción a la Kabbalah, taller online, el arte de co-crear tu realidad, curso online, 6 necesidades básicas, entre muchos otros videos donde difunde la Kabbalah en su canal de YouTube. Aquí tenemos entonces todos los cabalistas que recibieron la Kabbalah de un mekubal, es decir, de un cabalista verdadero, que se viene transmitiendo esta luz hasta nuestros días. Y ahora le vamos a compartir profesores que actualmente comparten la Kabbalah, y uno de ellos, profesores de la Kabbalah, y que además difunden esta sabiduría, es Mario Sabán. Todos los que vamos a nombrar a continuación han creado sus escuelas y fundaciones con el fin de difundir esta sabiduría. Y Mario Sabán es doctor, además investigador y profesor de la Kabbalah. Mario Sabán nació en Buenos Aires en el seno de una familia sefardí, descendiente de los judíos expulsados de España en el año 1492. Aunque se licenció en Derecho, desde muy temprano su vocación ha sido la investigación. Durante más de 30 años ha profundizado en el estudio de la historia y el pensamiento judío, y hace 15 años dirigió sus investigaciones hacia la Kabbalah, la espiritualidad judía. Se ha especializado en la aplicación práctica de la Kabbalah aplicada a la psicología, al desarrollo personal y espiritual del ser humano. Psicología y Kabbalah en la escuela online del profesor Mario Sabán.
Los libros de Kabbalah que ha publicado son Sot 22, Masé Bereshit, el misterio de la creación, la Kabbalah, la psicología del misticismo judío, la Merkabah, el misterio del nombre de Dios, 30 chispas de luz, reflexiones cabalísticas para el día a día, los secretos de Dios, Sefer Atzilut, el libro de la emanación, las estrategias del Satán, el mal desde la Kabbalah, Talmid Mekubal, aprendiz del cabalista. También tiene otro libro, otra obra, Jesús y la Kabbalah, donde revela los secretos de la Torá en las enseñanzas del rabino de Israel, Yeshua de Nazaret. Por consiguiente, también tenemos a Kabbalah aplicada, cuyo fundador es Javier Wolkoff. Kabbalah aplicada es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como objetivo central llevar la sabiduría de la Kabbalah a todas las personas que estén en la búsqueda de grandes cambios en su vida sin importar su credo o clase social. El contenido de las clases dictadas está basado en escritos de reconocidos cabalistas, tales como el Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, el Talmud de Eser Sefirot de Rav Ashlach, los escritos de Ari Isaac Luria, que son los que menciona Javier Wolkoff también en sus clases. El estudio comprende, por un lado, un programa de cursos en 3 niveles, en los que desde la primera clase del nivel inicial se revelan conocimientos que aún hoy se conservan solo para algunos alumnos con muchos años de estudio. Otra actividad importante son las clases semanales del Zohar, en las que explica el significado metafísico de la sección de la Torá, de la Parashat semanal, correspondiente a la fecha. Además de la importancia misma del contenido, que es también una guía para comprender y atravesar la energía presente en ese momento, el propio hecho de reunirse a estudiar Torá y Zohar tiene un efecto revelador de luz del que muchos cabalistas han hablado. Con alumnos que se venían ya reuniendo y siguiéndolos en diversos países, en el año 2015 lanzó el proyecto Kaal, Comunidades de Estudios de Kabbalah aplicada a lo largo y ancho del mundo. En ellos se ofrecen también clases, conexiones cabalísticas y se generan estructuras horizontales y autogestionadas para compartir y expandir el conocimiento, generando a su vez una huella de iluminación en cada lugar donde la gente se reúne con este propósito. Wolkoff es maestro de Kabbalah hace casi 20 años, con un gran prestigio en Argentina, donde cuenta con un espacio multidisciplinario, imparte conferencias presenciales, talleres semanales por radio, programas y cursos especiales. Se comunica con su público a través de las redes sociales, donde tiene miles de seguidores y por medio de un blog. Y finalmente concluimos con un cabalista chileno que hace poco el Eterno se lo llevó de este mundo, conocido como Esteban Acuña. Tiene temas muy buenos e interesantes de mucha reflexión. Él creó la Fundación Kava Life, que es una organización pública de enseñanza y educación sin fines de lucro, conformada por personas de diferentes orígenes, que en primera instancia han encontrado en la tecnología espiritual de la Kabbalah las respuestas y las herramientas necesarias para construir su futuro, sanar su ser, realizar sus metas, evolucionar como seres humanos y alcanzar la plenitud e integridad en todas las áreas de su vida. En segunda instancia, y mucho más importante, en Kabbalife ha considerado las enseñanzas que dicen: aquello que es bueno en tu vida, compártelo con otros. Por lo tanto, desean que esta tecnología, estas respuestas y herramientas están al alcance de todos, de la mayor cantidad de personas, independientemente de su edad, su sexo,
su etnia, religión, estrato social. Los proyectos de la Fundación Kabalife van desde crear becas para acercar la sabiduría a todos hasta crear planes de enseñanza y a educadores, profesores, agentes de rehabilitación, terapeutas, pasando por edición y distribución de libros, planes de educación en áreas de escasos recursos y la implementación de un contexto en el cual todas las personas que desean además hacer de la Kabbalah parte de su vida puedan lograrlo por medio de cursos, seminarios, instancias para compartir con otros, formas de grupos de estudio, acceder a literatura y aún así sin acceder quizá a beneficios. Puedan acceder a esta literatura sin recibir algún beneficio a cambio. Kabalife cree que el conocimiento y la sabiduría no deben ser vistos como un producto para enriquecerse, sino como un bien que debe entregarse a los seres humanos, al contribuir al bien común. Esteban Acuña, entonces, era el presidente y fundador, maestro y guía de Kabbalah, astrología cabalística, numerología cabalística y disciplinas asociadas. Creador de K-Coach y K-Training. Daphne Silva es directora y psicóloga, estudiante avanzada de Kabbalah, certificada en Mindfulness, creadora de Daphne Silva Blog. Daniela Hernández Nesí, fundadora de Yogalá, que es una combinación de yoga más Kabbalah en Chile. Y finalmente aquel que sigue las enseñanzas y quien tomó el liderazgo fue Leonel Cimental, astrólogo y numerólogo cabalístico, lector de registros akáshicos y estudiante de Esteban Acuña. Así que esta es toda la clase de hoy. Fue un poco extensa, bastante extensa, pero ya hemos concluido con toda la historia, considerando el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XXI, con todos los cabalistas de esas épocas y los que hoy también muchos de ellos siguen compartiendo estas enseñanzas de la sabiduría de la Kabbalah. Concluimos entonces la clase de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta travesía, en este aprendizaje del origen e historia de la Kabbalah. Agradezco a todos su asistencia, su participación, por ponerse al día en las clases, por escuchar nuestros videos, por apoyarnos. La verdad que para nosotros ha sido un honor y un privilegio servir a cada uno de vosotros. Así que el Creador del universo les bendiga. Muchas gracias a todos y un abrazo. Amén.